Muy buenas noches, don Gonzalo. Don Daniel, ¿qué tal? Estamos grabando vídeos nocturnos. Sí, aparte, bueno, decían que los cabalistas por la mañana salían al mercado a lidiar con Mm, las fuerzas del mercado y por la noche estudiaban la parte metafísica del mundo. mm, Y entonces por la tarde reflexionaban, por la noche reflexionaban sobre todo lo que les había ocurrido durante el día. mm. Y al día siguiente, con esa reflexión, volvían a salir al mercado a lidiar con las fuerzas del mercado. Entonces el mercado era su maestro, Pues ¿no? estupendo, claro. Oye, me Entonces es parece un estupendo. poco así, por eso lo hacemos de noche. Ya. Reflexionamos sobre todo lo del día, ¿no? Sí, Y oye, un día nos tienes que hablar de la filosofía kamikaze, que eso es un tema que a mí me interesa. filosofía kamikaze, ¿no? Sí, Mira, te voy a dar una pista solamente. Yo entré de becario cuando me fui a trabajar a Londres, sí. me contrataron como analista, o sea, lo más bajo de allí. Mm. Y tenía que ganar una cierta cantidad, ¿vale? Para ascender. Entonces, básicamente había que diseñar productos para mitigar el riesgo financiero de las entidades. Mm, Entonces, si una empresa se había comprado una empresa en Brasil, pues diseñabas algo para que si el real se depreciaba, no perdieran dinero, ¿vale? Eran mm. productos a medida que se diseñaban. Total, que claro, como analista, me asignaban a las empresas más pequeñas. Mm. Y yo dije, no, o sea, con esto voy a ir a paso de tortuga. Total, que echaron a mi jefe, o se fue, y entonces quedó un poco vacante ahí el ese y dije, vale, ¿cuáles son los mejores clientes, el top de los top? Pues las mejores empresas de España, de Portugal, el ese. Y dentro de ahí, ¿quién es el que decide? Pues el director financiero o el director general. Pues ahí que les envío las cartas. Muy bien. Y claro, Y te todos los demás pusieron. del banco no se atrevían a contactarles y entonces me pusieron de mote Kamikaze Simon. Pero porque cerré las operaciones también. Qué bien. Y Con, ascendiste, con claro. 26 años ahí cerrando operaciones Es como si llaman al director general de una empresa así del IBEX, o sea, es muy Ya, ya, importante, ya, ya. pues ahí llamaba yo. Pues oye, yo creo que es estupendo. Hay que ir directo Directo al grano, o tal sea, cual. siempre directo al que decide y sin miedo. Sí, Porque el no ya lo eso, tiene. ¿Qué te puedo decir? Mira, es que este chaval es muy, o este hombre es que es muy atrevido, vale, pues ya está. ya, ya está, sí. Pues nada, oye, pues eso, filosofía kamikaze, ya hablaremos de ella con más detenimiento. Hoy vamos a hablar a que no sabes de qué. Pues me lo imagino porque tenemos la carta delante. Tenemos la carta 4 del tarot de Marsella, de la edición de Jodorowsky y Philippe Camoin, que a mí me gusta muchísimo. Ujú. Y nada, vamos intercalando versiones de tarot, si te parece, y así vamos aprendiendo. Claro, genial. Normalmente enseñamos las cartas del tarot de Neves y bueno, pues vamos intercalando. Y nada, ¿tú sabes lo que es la sinestesia, don Gonzalo? Hoy estoy Sinestesia, preguntón. pues ni idea. Pues mira, la sinestesia es cuando hay un experimento que es, si mal no recuerdo, coges una lámina de cobre, una lámina metálica y le pones virutas de hierro, virutas de metal o incluso arena. Ujú. Y conectas a esa lámina de metal una vibración, o sea, un sonido. Y entonces va subiendo la frecuencia del sonido y la vibración hace que se formen figuras en la Ah, lámina. sí, 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 Entonces tú sí. vas subiendo la vibración y van cambiando las figuras. Es alucinante, porque son figuras, en YouTube hay varios ejemplos, figuras pues armónicas. Ujú. Y eso es realmente un ejemplo de alguna forma de lo que es el emperador. Es decir, el emperador es el milagro que se produce cuando el verbo que se pronuncia en la emperatriz se vuelve forma, ¿no? Ujú. El verbo se hizo carne o el verbo
sí, el verbo se hizo carne. Entonces, por eso, el emperador es el hijo de la emperatriz Ujú, y el emperador es el sonido en la forma. ujú, Y como su nombre indica, el emperador es quien tiene la autoridad completa sobre la forma, con lo cual tiene toda la autoridad sobre los cuatro elementos que forman la creación. ujú, Y la primera enseñanza del emperador es que todos y cada uno de nosotros somos emperadores de nuestro mundo. ujú, Tenemos la capacidad de ordenar nuestro mundo y los elementos que conforman nuestro mundo. El problema es que lo hemos olvidado completamente. A mí me gusta poner el ejemplo, es como si el emperador tuviera, imagínate que fuera tuviera una finca, un territorio controlado donde él manda, pero que de repente se olvida que es el emperador y de repente acabas en esa finca descuidada porque has olvidado ordenarla, y has olvidado y tal, vagando por la finca con animales, con la selva, etcétera. Pues es un poco la situación que nos ha ujú, pasado a nosotros, ¿no? Hemos olvidado que somos el emperador, pero nuestra verdadera naturaleza es el emperador. Y el emperador es autoridad, es decir, hay una gran diferencia entre el poder y la autoridad. Es decir, hay gente que tiene poder pero no tiene autoridad, ujú. ¿sabes? Hay gente que manda Sí, mucho pero que no engendra esa autoridad porque la autoridad implica una autoridad, la justicia, implica la armonía, implica el orden. sí, Es decir, si tú, por ejemplo, lees La República de Platón, Platón habla de los cuatro grupos que conforman la república y esto es el emperador. Es la sí, ordenación natural de la creación. sí. Y además el resto de habitantes o el resto de participantes del mundo te respetan. Respetan al Efectivamente, emperador, mm, pero no respetan a la persona que ejerce el poder por la fuerza, efectivamente, que es la efectivamente. diferencia entre... Y por eso tanto la república de Platón como, es decir, los órdenes de la India en su origen, no ahora, que son las castas, que es un sistema tremendo, pero los órdenes sociales y como otros planteamientos de estados ideales se basan en el cuaternario. De alguna forma, el cuaternario, la tetraquis pitagórica, y es el equilibrio perfecto, ¿no? Sí, Y es el cuaternario de la creación y es el cuaternario de la naturaleza. sí. Fíjate la diferencia en la literatura. Por un lado tenemos a Platón y por otro a Maquiavelo, Mm, que cada uno encarna una de las dos figuras que has dicho. Mientras que efectivamente, uno es un poder natural, el otro es a base de trucos, sí. eh, hacer, digamos, Es lo que todo hablábamos el otro día de la astucia, ¿no? de la astucia, exactamente. Del trickster, ¿no? Sí, que Trickster es, sí que está en Hot, sí, que era mm, Prometeo, sí. efectivamente. Y no, eso que dices tú es importantísimo, porque nosotros vivimos ahora mismo en el mundo de Maquiavelo. Sí, Hemos dado la espalda a la autoridad natural, digámoslo así, sí, a la autoridad cósmica y hay muchos planteamientos sociopolíticos que yo no creo que no debemos entrar en eso, que no hacen caso de esta ordenación, que es una ordenación natural. sí. Y además es una ordenación natural que no implica que uno sea superior a otro, pero sí implica que cada elemento es fundamental para el funcionamiento del conjunto. Ujú. Y eso implica pues una gran armonía y una gran solidaridad, digámoslo así. Sí, y aceptación del límite de cada uno, donde cada uno tiene el límite, hasta dónde puede Sí. llegar. Y los talentos de cada uno y la naturaleza de cada uno. Eso implica también una introspección importante, ¿no? En la República Platónica, él hablaba del gobierno de los filósofos
pero el hijo de un filósofo no era filósofo siempre. Algunas Ujú, veces podía ser, pero el hijo de un filósofo podía ser perfectamente un campesino y no ujú, pasaba nada, ujú, ¿no? Con lo cual, bueno, y si os fijáis en la figura, eh, primero está el águila, el escudo del águila que está en el cubo, que en este caso el cubo, que es la forma, representan una silla de cuatro patas, ¿no? Es decir, el águila ya está metida en la forma. Si recordáis, en la emperatriz, el águila, la emperatriz lo tenía en su regazo. Aquí ya el águila está totalmente dentro de la forma. Y luego la figura del emperador cruza las piernas, porque fíjate, es curioso, es la carta 4, hace un número 4 con sus piernas, pero en realidad lo que nos está enseñando es una cruz, que es, la cruz es un símbolo muy potente. De alguna forma, el símbolo de Jesús crucificado es de Dios en la forma, ¿sabes? Y ese es el verdadero sentido del sacro oficio. Y el mensaje que tenía Jesús en la cruz, INRI, hay otra interpretación de INRI, que no es Jesús, rey de los judíos, sino es Igne Natura Renovator íntegra, que viene a decir, a significar la naturaleza del fuego se renueva por el fuego, ¿no? Es decir, muerte y resurrección de la forma. Y no deja de ser curioso que el arcano 13, si tú sumas 1 más 3 es la muerte, pero en realidad la muerte es la transformación de la forma, ujú. con lo cual la muerte no tiene un papel finalista, sino es un papel, todo lo contrario, transformador Sí, que de está ligada a la renacimiento, resurrección, muerte y resurrección. efectivamente. Y bueno, yo tampoco quiero explayarme, sí quiero decir tres cosas importantes sobre el emperador. Primero, representa cuatro símbolos importantísimos, que en el tarot difieren un poco de la cábala, pero bueno, vamos a intentarlo dilucidarlo. Primero, los animales del tetramorfo. Cuando vamos a una iglesia, y sobre todo es antigua, normalmente en la cúpula de la iglesia, en las cuatro partes de la cúpula, normalmente se dibuja el tetramorfos, o se dibujan los cuatro animales de los evangelistas, que representan los evangelistas. Y el tetramorfos es una simbología muy antigua, que representan los niveles de la creación. Está por una parte el toro, que representa la parte densa. Podemos, esto lo podemos imaginar, por ejemplo, un cubo de hielo, ¿no? Al final, que es los estados, digámoslo así, del ser. El cubo de hielo, la parte densa, ¿no? Se Sólido. representa por el toro. Eh, el hielo se convierte en agua y ahí hay una interpretación del tarot. El agua se representa por el ángel y el hombre. Ahora te explico por qué. Porque ayer lo veíamos y lo poníamos en otro lugar, pero es el mundo astral fundamentalmente. Luego viene el agua, el vapor de agua, que representa pues ya el mundo de Bria, y el mundo inteligible, que se representa por el águila, que tiene una visión, es la inteligencia y una visión clarísima de las situaciones. Y luego el mundo de fuego, el mundo del espíritu, que se representa por el león, que es el mundo de Asiluz. Entonces, el emperador resume los cuatro mundos de la Cábala, que de una manera tan magistral nos enseñó tu maestro, Simón Ben Halevi, que es el árbol de los cuatro mundos, el mundo de Asilú, Briah, Yesirá y, Sí, y Asia. sí. Los cuatro mundos ya se conocían, pero él se le reveló la escalera de Jacob
mm, donde cómo se juntaban un mundo con el otro sí, y cómo estaban cómo se ligaban. superpuestos. Sí, en una Y, y, to- escalera, la escalera y de todos, Jacob. Era claro, y una formaban, aportación impresionante que hizo. claro. Sí, porque los mundos no están separados, están superpuestos. Es un tema No, importantísimo, ¿no? O sea, que de alguna manera aquí están delante o dentro de nosotros, hay varios mundos paralelos. Lo que pasa es que nosotros somos conscientes solamente sí, de una franja vibratoria de esos mundos, ¿no? sí. Y luego el árbol lo vemos en dos dimensiones, pero en realidad yo muchas veces lo he visto en tres dimensiones, pero ni siquiera está en tres dimensiones. Está en más dimensiones y se está Claro, moviendo todo el tiempo. claro. Entonces, bueno, a medida que uno se va adentrando, Mm, digamos, se van desvelando capas de verdad, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí, pero es interesante porque efectivamente están en dimensiones que no comprendemos en la tercera dimensión, pero sí que las podemos intuir. Sí, Y por eso es la importancia de los símbolos. Los símbolos nos llevan a esa comprensión. Es una comprensión no ética, intuitiva. Y el segundo punto importante que nos habla el emperador es el que reina en los cuatro palos de los arcanos menores, que son los cuatro elementos de los que estamos conformados, que es similar al tetramorfos, pero de alguna forma yo como veo es que cada elemento de alguna manera se manifiesta de distinta manera, depende del nivel en donde estás. Uno es los oros, que es el plano denso. Aquí hay una pequeña variación, fíjate. Las espadas, que en el tarot simboliza el plano de Yesirá de los pensamientos, y se simboliza con la espada, ¿por qué? Porque los pensamientos dividen la unidad y producen sufrimiento. Por eso las espadas, si te pinchas, producen sufrimiento, te cortas, ¿no? Dividen. Luego, el piano de Bria en los arcanos menores se representan con las copas, que si te das cuenta, la copa es la mitad de un círculo, o sea, realmente el plano de Bria encuentras la unidad uniendo estas dos copas, encuentras de alguna manera la dualidad se convierte en unidad, en Bria, y luego los bastos, que es el fuego que unifica estos cuatro mundos. ujú, El fuego que está presente en los cuatro mundos de una manera distinta, en el plano denso con fuego físico, en el plano astral con un fuego pránico, digámoslo así, y que ya te digo que se manifiesta de distintas maneras hasta un fuego incoloro, que es el fuego de Achilú, ¿no? Y que es nuestra chispa divina, ¿no? Y con lo cual eso también es interesante porque hay en los arcanos menores hay un orden estricto, cada palo está estructurado en 10 números y esto se corresponde perfectamente con el árbol de la vida, ¿sabes? ujú. Y luego, porque yo creo que un poco por concluir, porque yo creo que hay muchos mensajes que nos trae el emperador. De alguna manera podríamos decir que el emperador es el mago en la forma, es Dios en la forma. Y aquí está el famoso tetragramatón, el nombre de Dios en la forma, que es la Yod He Vau He, es el famoso Yahvé Jehová. Eh, que la misma fórmula Yod He Vau He es una fórmula mágica, es un nombre sagrado. Según contaba Julio, no sé si te acuerdas, hay una antigua tradición que dice que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios y que una vez al año hay un rabino en un lugar del planeta que sabe, tiene cómo se pronuncia ese nombre y hay un día especial donde se pronuncia y en ese día especial alrededor de la sinagoga donde se pronuncia o el lugar donde se pronuncia hay
otros rabinos haciendo mucho ruido con timbales, etcétera, para que nadie pueda saber cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque es un nombre tremendamente poderoso, porque es el nombre que permite materializar y formar lo que quieras, para bien o para mal. Y que ese nombre pronunciado correctamente es el que trae las bendiciones al mundo para que de alguna manera sigamos subsistiendo. Pero bueno, esto es una leyenda, una tradición que decía Julio, yo no tengo noticia de ello, ¿no? Sí, Pero a mí me gustan estas cosas. Entonces, en conclusión, el emperador es una carta que nos invita a equilibrar los cuatro elementos en nosotros, y eso es importante, ¿no? El árbol no, es un instrumento estupendo para ello, pero equilibrar, sobre todo, ser conscientes y distinguir, ¿no? Nuestra parte material, física, el cuerpo, lo que contiene el cuerpo, ser consciente de él, también ser consciente de la parte psíquica, ser consciente del mundo de Briah, de nuestra parte más espiritual. profunda, espiritual, y ser consciente del fuego que permea toda nuestra realidad. Sí, la parte divina. Sí. Y es interesante, es importante equilibrar estas cuatro partes porque cuanto más equilibrados estemos, nos podremos poner en el centro de la cruz, que Ujú. es la iluminación. Y en ese sentido hay muchos ejercicios. Hay uno que a mí me gusta mucho, que es utilizar también los animales, el tetramorfos, es decir, centrarnos en el toro para, por ejemplo, conseguir voluntad para hacer alguna cosa que queramos hacer, pues ser conscientes del mundo denso, centrarnos en el ángel y en el hombre para, para, para centrarnos en nuestro mundo astral, el águila para que nos permita ver con claridad situaciones o problemas, porque el mundo inteligible es un mundo muy distinto al mundo de los pensamientos. Pensar en el águila que vuela alto y que además tiene una vista muy clara, y pensar en el león para sacar ese poder que tenemos, ese fuego espiritual que nos permite conseguir lo que queremos y empoderarnos. Ya con ese ejercicio creo que de alguna forma estamos evocando este magnífico arcano y trayéndolo a nuestra vida. Sí, Y es un poco lo que genial, don Daniel. las ideas Impresionante, la verdad surgen. que impresionante exposición. Y hay dos cosas que me han llamado la atención y que a lo mejor igual quieres hacer algún vídeo de ellos. La primera es la relación entre el mago y el emperador. Mm, Cómo el mago está en una mesa de tres patas mm, y él la sujeta, y ya el emperador no, ya está sentado en cuatro patas y además él sí, domina las cuatro. Pero si quieres para un vídeo podemos hacer esto. La sí, relación entre por qué tres, uno y lo sujeta y el otro está, digamos, dominando sobre los cuatro sí, elementos. Me ha llamado mucho la atención. mm, Y yo te doy ideas por si quieres hacer cosas, ¿vale? Y también la sí, audiencia. estupendo. Y luego lo segundo es que el emperador es el hijo de la emperatriz. Eso también me ha Mm, sorprendido mucho. sí, 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 eso es una certeza que yo tengo, lo vi clarísimamente y es que tiene toda la lógica. Sí, Es el hijo de la emperatriz, la gran madre. sí. Y ver cómo es la relación, por ejemplo, entre el emperador y la emperatriz. Y al Mm, mismo tiempo, esto a lo mejor a nivel de parejas, mm, cómo tendría que ser la pareja entre la figura del emperador y la figura de la emperatriz, mm, qué relaciones hay y, y dónde hoy en día, por ejemplo, podríamos ver si la figura del emperador se ha disminuido o se ha aumentado. Bueno, mm. digamos traerla un poco al presente si quieres, ¿eh? O sea, son cosas que me han surgido mientras Sí, explicabas, ¿no? claro, sí, ¿no? De hecho, cuando se utiliza el tarot para adivinar, ponen a la emperatriz y al emperador como pareja. Pero en el tarot, ya te digo, este iniciático de Meves, ya te digo que es el hijo. Y sí, Ujú, es interesante. Es que el tarot es una fuente de conocimiento impresionante, porque tú viendo la carta, yo recuerdo cuando empecé con el tarot, yo decía, pero ¿cómo se puede conseguir información de unas cartas? O sea, no lo entendía.
Pero es que de alguna manera el arquetipo o el arcano te va abriendo, y eso tú también lo has experimentado, ¿no? Con el árbol, incluso con el árbol y también viendo las cartas te va abriendo dimensiones y percepciones que a veces te sorprenden, ¿no? Y, y bueno, lo que sí es importante es que el emperador nos está hablando de un orden, nos está hablando también de una jerarquía. Digo yo, no digo una jerarquía elitista ni nada por el estilo, pero sí una jerarquía y un orden natural que es importante seguir para conseguir la armonía de la creación. Claro. Que desafortunadamente creo que el ser humano ha perdido por completo ese orden natural. Yo creo que lo he tenido en ciertas épocas de la civilización, pero desde luego en la actual lo he perdido, porque de alguna forma ese orden natural se ha pervertido justamente por lo que decíamos del poder, ¿no? Que manda es Trucos el hacen. que tiene más potestas, ¿no? Pero bueno, Sí. independientemente de eso, es una carta que nos, nos lleva a que todo esté en su lugar, ¿no? Ujú. Y, y, y que en la naturaleza y en la naturaleza humana y en la naturaleza espiritual y completa de la creación, porque no solo somos materia, pues todo está en su lugar. Y cuanto más nos ajustemos a ello, es que incluso fíjate las estaciones. El emperador son las estaciones, la ordenación de las estaciones. Y, es decir, hay un montón de cosas que podemos ver en todo ello, ¿no? Sí. Y, en fin, oye, pues sí, haremos, y cuando luego podremos ver correspondencias que pasa entre el emperador y el sumo sacerdote, ¿no? Ujú. ¿Qué relaciones hay? ¿Cómo se miran las cartas? Bueno, en fin, Sí. lo iremos viendo poco a poco. Sí. Una cosa que también, que esto por ejemplo lo escribí yo en la llamada, que me ha venido ahora, es que, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a una fiera salvaje en el bosque, imagina que te adentras, si tú llevas digamos, el nivel de conciencia del emperador, Mm, esa fiera salvaje no te va a atacar, mm, porque de forma natural acepta tu autoridad. mm. Sí, sí. En cambio, te va a atacar cuando no ejerces ese dominio Mm, sobre la fiera que la fiera espera de ti. Y por eso te mm, respeta, incluso la fiera igual te defiende. mm. Pero Sí, si no ejerces tu poder natural, la fiera te ataca. mm, Pero para enseñarte una lección. No te ataca mm, porque quiere atacarte, te ataca porque has dejado de ejercer tu poder natural. mm. Sí, hay varias tradiciones, estás conectado además con la esencia de la creación. Hay varias tradiciones que hablan de que en la tierra eh, los animales vivían en paz unos con otros y que de alguna manera, bueno, es la tradición de la Biblia, pero bueno, con la caída del hombre, la caída psicológica, es decir, de caer en este mundo, es un mundo competitivo y un mundo duro y cruel incluso, los animales tornaron también, bajaron también a ese nivel psicológico, ¿no? Ujú, Y convirtiéndose algunos animales pues en domésticos, pero otros también en fieras salvajes, ¿no? Hay un libro que se llama Iniciación, que os lo recomiendo, no sé si tú lo has leído, que es fantástico, que recrea una vidas pasadas de la escritora, ahora mismo no recuerdo el nombre de la autora, donde ella se ve como hija de, no sé si de un faraón o de un sumo sacerdote de Egipto, en donde los leones eran utilizados como los caballos, como tirando carros, ¿no? ujú, No me recuerda el carruaje de la diosa Cibeles, ¿no? Hipómenes y Atalanta. Pero bueno, oye, es plausible, ¿no? ujú. Y No, eso concuerda te lo digo yo perfectamente con lo que que tú dices. tú, si te enfrentas a un perro, un perro muy fiero, a un lobo, a una bestia, si tú tienes tu autoridad y eres capaz de mantenerla sin ni un ápice de miedo, Mm, esa fiera no te ataca. mm. Sí, sí.
Bueno, o sea, ahí está de ejemplo San Francisco de Asís, ¿no? Sí, y bueno, en El YouTube hermano también ves Loren. mucha gente, o sea, no, porque tienes tu autoridad. Te atacan cuando emocionalmente pierdes el control Mm, emocional. mm. Así que, bueno, don Daniel, pues Pues nada, don Gonzalo, genial. a ver Me ha encantado la clase, don qué Daniel. qué nos pasa en esta carta, porque me da la sensación de que tanto tú como yo hemos entrado en este bucle. Pues bueno, es aprendizaje y también básicamente es para que nos conozcamos más y podamos ejercer nuestro, digamos, nuestro privilegio, ¿no? Sí, De sí, primogenitura. sí, efectivamente. Tendremos que hablar del hijo pródigo también, Ujú. que un poco, bueno, no va de lo mismo, pero tiene relación. Sí, genial, don Daniel. Pues nada, compartir el vídeo si os gusta, suscribiros y comentar, dejar los comentarios, que también nos gusta conocer lo que opináis. Genial, sí, sí. Suscribiros porque es un conocimiento impresionante el que en este caso hoy don Daniel nos ha brindado. Mm, encantado. Gracias. Nada.